¿Está bien ahí? Sí. ¿Se ve bien? A ver, vean si se ve bien. ¿O qué más centradito? Bajen el volumen del... Dale. ¿Está en vivo ya? ¿Estamos en vivo? Sí, sí está. Ay, sí. Muy buenos días, mis amados hermanos. Hoy en esta mañana tengo el privilegio de poder darles un mensaje de parte de Dios. Bueno, dice que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Tiempo para reír, para llorar, y también este tiempo para entregarle nuestro servicio al Señor. Amén. 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 Yo quiero hablarles de un tema muy importante para cada uno de nosotros como cristianos, que ya venimos ya de bastante tiempo escuchando de la palabra y tenemos que hacerla por obra, ¿verdad? Es de la santificación del creyente. Es un tema que me tocó primero a mí, antes de dársela el mensaje a ustedes, desde hace muchísimo tiempo, y esta es mi oportunidad de hacerles llegar. Vamos a hacernos dos preguntas. ¿Cómo sabemos si realmente estamos en el proceso de santificación? ¿Y cómo saber si después del nuevo nacimiento estamos en el camino correcto de Dios? Son dos preguntas que tenemos que hacernos nosotros como cristianos. ¿Amén? Como texto base yo he puesto Primera de Tesalonicenses 4:3. Acompáñenme, es un poquito, les puedo leer ahorita. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice. ¿Y qué es la santificación? ¿Cuál es la definición de la santificación cristiana? Nos dice también en Primera de Tesalonicenses 4:3, nos dice, la palabra santificación está relacionada con la palabra santo. Ambas palabras tienen que ver con santidad. ¿Okay? Santificar es algo que está apartado para Dios. Es algo especial que tenemos que hacer como cristianos para Dios. Cuidar nuestra santidad. Amén. Nos dice también en Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Hoy le vamos a dar este tiempo precioso. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial para que nos hable a través de esta palabra y pedirle que su Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros. Amén. Hoy vengo, Padre Santo, Padre amado, delante de ti con un corazón contrito y humillado, Señor, para darte gracias por esta oportunidad que me das de dar este mensaje que primero fue para mí, por ende para tu congregación y para todos mis hermanos que a través de este medio nos ven, Señor. Yo te pido, bendito Padre Celestial, que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Yo mengúo, Señor, yo mengúo, y te pido que a través de mí, Señor, uses tu mensaje, Señor. Usa mis pensamientos, usa mis emociones, usa mi boca. Te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estoy, Señor, sierva tuya, sierva inútil. En el nombre de Jesús hemos orado. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Es un tema fundamental para nosotros como cristianos, ¿no es así? Como les decía, la santificación en el creyente. Estoy hablando en el creyente, en todas las personas que ya hemos nacido de nuevo.
cuán fundamental tiene que ser en nuestra vida como cristiano comprobar si realmente estamos viviendo a la manera de Dios. Si realmente estamos haciendo las cosas que a Dios le gusta, ¿no? Si realmente nuestras vidas han sido reordenadas, si hemos dejado aquellas cosas que no le agradan a Dios. Yo les voy a hablar de 4 evidencias por lo que sabemos que estamos nosotros en el camino correcto. De esas 4 evidencias que nos van a hablar a cada uno de nosotros. Amén. La primera evidencia es el cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad. Yo voy a poner a un personaje que es muy valioso, que a mí me habla a través de sus epístolas, a través de su carta. Él me ha hablado bastante. ¿De quién se trata? Aparte de nuestro Señor Jesucristo, se trata del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos ha hablado hace muchísimo tiempo para aquellas personas de aquella época, y el día de hoy por hoy, nos sigue hablando a través de la palabra. ¿No es así? Entonces, él nos dice en Filipenses 3, 5, 8, acompáñenme por favor a la palabra del Señor, que nos dice el apóstol Pablo. ¿Llegaron? Sí. Filipenses 3, del 5 al 8. El apóstol Pablo nos dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Amén? Esa es la palabra del apóstol Pablo, que nos está diciendo en este tiempo. Él ha tenido Conocemos la historia del apóstol Pablo, ¿no es así? Él ha sido judío, de padres hebreos, hablaba el arameo, ha sido un importante hombre de aquella época. Él cumplía las leyes de aquella época fielmente, un hombre justo, un hombre celoso, porque celaba su creencia, celaba, ¿qué te digo?, su religiosidad lo celaba. Cuando aparecieron los cristianos, cuando habían personas cristianas que le seguíamos a ese maravilloso hombre que nos regaló la salvación, ¿verdad? A Cristo Jesús. Él era celoso, perseguidor de cristianos, dice, y todas esas cosas que él haya tenido, popularidad, haya tenido una eminencia dentro de su entorno, él las dio, las dejó de lado, única y exclusivamente para seguirle a Cristo Jesús. ¿Y por qué le siguió? ¿Por qué le siguió a Cristo Jesús? Porque él tuvo un encuentro con él, ¿no es así? Él tuvo un encuentro, al igual que él, nosotros también hemos tenido un encuentro. Hemos tenido un encuentro con Cristo Jesús. Y él nos pide en este tiempo que nosotros que tengamos esa conversión real, que realmente el sacrificio de Cristo Jesús lo valoremos, lo sepamos valorar, porque si bien es cierto, hay muchos que nos llamamos cristianos, pero no somos de testimonio, no lo somos, y no te dicen por tu nombre, sino te dicen el cristiano, la cristiana. ¿Así eres cristiano?
cuán importante es nuestro testimonio delante de la gente. Y el Señor hoy por hoy nos dice, ¿no?, que tenemos que tener un cambio de mentalidad, un cambio en nuestras vidas para que el Señor siga creciendo en ella. Amén. ¿Y cuál es la evidencia? La evidencia en cuanto a ese cambio real en nuestras vidas. Vamos a hablar. Hay prioridades personales. Esas prioridades personales a muchos de nosotros tiene que estar arraigada en la vida de cada uno de nosotros. Una de ellas es tener la necesidad intensa de orar, estudiar la palabra, congregarnos, preocuparnos por el prójimo, dejando de lado cualquier interés personal. ¿No es así? Yo sé que muchos de nosotros, el Señor ha tocado nuestros corazones y hoy por hoy somos esas personas, pero seguimos en el proceso de querer mejorar, de querer seguir siendo unos cristianos de verdad. Como cristianos dice que debemos de cultivar en nuestras vidas esa relación con Dios. Y no hay mejor forma que orar en todo tiempo y en todo momento. Orar al levantarnos, orar al acostarnos, orar en cada segundo. Obviamente, pedirle a Dios que guíe nuestros pasos. ¿A cuántos de nosotros no nos ha respondido una oración? ¿A cuántos? A mí me ha respondido. Y muchas veces de una manera que ni siquiera me lo imaginaba. Porque los caminos de Dios son inescrutables y no sabemos en qué momento Él nos va a responder esas oraciones, pero si pedimos con ese corazón contrito y humillado, con ese corazón que realmente queremos que se haga la voluntad de Dios en medio de nuestras oraciones, Él nos va a escuchar. Él nos va a oír. Y la oración para nosotros como creyentes debe ser un tema fundamental, porque dice que la oración nos aumenta, nos fortalece en nuestra fe. Con la oración nosotros tenemos gozo, tenemos paz, tenemos valentía para obedecer al Padre. ¿No es así? En Santiago 4:8, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Santiago 4:8 nos dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y esto es lo que hacemos cuando oramos. Nos acercamos al Padre, sacamos tiempo para hablar con Él, para abrirle nuestro corazón, para disfrutar de su presencia y de su compañía. Es una de las evidencias, es una de las prioridades que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas, la oración. Y como consecuencia de ese cambio de mentalidad, de esa entrega a Dios, de esa comunión con Dios, ¿qué nos lleva a ser a nosotros los cristianos? A escudriñar la palabra, ¿no es así? A estudiarla. Y tenemos que ser también hombres y mujeres que estudiemos las escrituras del Señor. Y yo conozco, hay muchas personas que te conocen la Biblia de tapa a tapa. Hay muchas, pero que no la saben interpretar. La leen y como lo hacíamos antes, ¿o no? Lo hacíamos antes cuando nos enseñaron en aquellas iglesias donde hemos primero nacido, que todo lo que pisáramos nuestros pies nos dará por conquista, y el que menos entraba en un lugar y yo recitaba cada rato, todo lo que pisara mis pies me lo darán por conquista. Y eso no es así. No es así. ¿Cómo puedes interpretar la palabra del Señor para tu vida? ¿Cómo? Estudiando la hermenéutica. ¿No es así? Esa es una de las prioridades que esta iglesia y la iglesia del pastor Nicolás nos ha enseñado, es que nosotros tenemos que conocer la hermenéutica. ¿Y qué es la hermenéutica? Es la ciencia para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Si tú le sabes interpretar correctamente la palabra de Dios, lo que te digan o lo que leas, ya vas a saber
aplicar en tu vida. Amén. Teniendo en cuenta aquí estos principios de la hermenéutica, aquí les voy a decir 5 mandatos bíblicos para ver por qué debemos conocer la palabra. Dice que yo les voy a dar solamente los versículos y ustedes se van a preocupar por leerla. Amén. Dice que debemos desearla intensamente. Está escrito en 1 de Pedro 2:2. Como otro punto, recibirla con humildad. Escrito está en Isaías 66:2. Ve. Deleitarnos en ella. ¿Cuántos de nosotros nos deleitamos en la palabra del Señor? Deleitarnos en ella, buscar. Está en el Salmo 1, del 1 al 2. Leanlo, mis hermanos, cómo se van a poder deleitar en la palabra del Señor. No solamente estamos llamando para desear y recibir sus bendiciones del Señor, sino también para contemplar y admirar lo que Dios nos ha dado. Una de ellas, la naturaleza, ¿no es cierto? Ser agradecidos con lo que Dios ha creado para nosotros, los humanos. Las inmensas variedades de fruta. Hace poco yo fui al mercado con mi esposo y tenemos todavía aquí en el Perú la bendición de ver innumerables frutas y fresquitas. También me fui a Estados Unidos y todo es congelado y a veces ni ganas te dan de comer una fruta. En cambio acá tú la puedes saborear y admirar su creación del Señor. Al tú meditar en la palabra, al tú deleitarte en la palabra del Señor, te va a dar esa sapiencia de poder disfrutar hasta lo más pequeño, lo más mínimo, porque Dios es un Dios maravilloso, es un Dios bueno, que todo lo hace perfecto. Amén. Otro de los puntos es obedecerla. ¿Cuántos de nosotros somos desobedientes? Obedecerla. Está en Santiago 1:22. ¿Qué nos dice el Señor? Que tenemos que hacer, obedecer su palabra, ser hacedores de su palabra. Amén. No solamente tenemos que ser oidores, sino hacedores. ¿Cuál es la comisión que nos ha mandado a nosotros el Señor? ¿Qué nos ha dicho en su palabra? Id y haced discípulos. ¿No es así? Lo que Dios ha hecho en tu vida es de testimonio para que tú puedas orientar a otros hermanos que están en la oscuridad. No solamente ser cristiano, venir y sentarnos aquí domingo a domingo, sino en el día a día. Siempre el Señor te va a poner a una persona para que tú le prediques, para que tú le enseñes, para decirle lo que Dios ha hecho por ti y lo que Dios seguirá haciendo hasta la eternidad. Amén. Tenemos que obedecerla, nos dice el Señor. Y al final, una vez que nosotros empecemos a conocerla, definitivamente la vamos a defender firmemente, porque la conocemos. El día de ayer el pastor Nicolás hablaba que el Señor nos puede hablar de 1000 maneras. Y de repente en nuestro caminar diario el Señor va a poner gente que conoce más que nosotros la teología. Y si tú no la sabes cómo defenderla, ¿qué le vas a decir? ¿Cuál va a ser tu justificación? Ay, no sé, yo soy cristiano, pero no sé nada. ¿Esa va a ser tu justificación? No, ¿verdad? En cambio, si tú conoces la palabra,
si tú estudias la palabra como debe ser, vas a poder defenderla ardientemente, porque eso es lo que nos manda el Señor. Y ya vas a poder discernir tú qué es doctrina y qué no es doctrina. Ya vas a poder defender lo que el Señor ha escrito en su palabra para nosotros. Amén. Esos son los 5 puntos que el Señor quiere que nosotros aprendamos por medio del estudio de su palabra. Como punto 2 de todo el tema, como punto 2, tenemos que asumir nosotros un compromiso verdadero. Jesús nos llama a asumir un compromiso real con Él. No con el hombre, sino con Él. El que se sacrificó en esa cruz para que nosotros tengamos la salvación, para que tengamos vida eterna. ¿Pero de quién depende? ¿De mí? ¿Del pastor? ¿De los predicadores? No. Depende de ti. ¿No es así? ¿Qué nos dice en Lucas 9:23? Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si nosotros hemos decidido seguir a ese Cristo tan maravilloso, tenemos que negarnos todos los días, negar nuestros propios intereses. Muchas veces tenemos que negarnos a nosotros mismos para poder seguirles. Tenemos que saber valorar el sacrificio que el Señor Jesús ha hecho en esa cruz, que murió por ti, por mí, murió por todos nosotros. Y si no la sabemos valorar, no estamos siendo de testimonio. Tenemos que sacrificar muchas cosas, muchas veces por el amor a Dios. Nuestras comodidades, nuestro tiempo es valioso, pero es más valioso entregándosela al Señor. Amén. Porque Él va a suplir todo tipo de necesidades. Él va a suplir. No nos afanemos. Más bien, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo, o poquito, o algo, todo, dice en su palabra, será añadido. Como punto 3, que es muy importante para nosotros, es la renovación de hábitos y de la mente. Tenemos que, cuanto más conoces la palabra del Señor, vas a renovar tu mente. Vas a renovar tus malos hábitos, esos hábitos que traemos nosotros del mundo, que aún no la dejamos, no la sacamos. Esos malos hábitos vamos a tener que dejar de lado. ¿Qué nos dice en su palabra el Señor? En Romanos 12, del 1 al 2, escrito está en su palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿No nos conviene a nosotros eso? La voluntad de Dios que sea agradable y perfecta. A mí, yo sí, yo tengo que dejar todos esos malos hábitos que yo tengo de mi vieja naturaleza. Ya ni siquiera extrañarlas. Las veo nomás así de reojo y me da hasta vergüenza. Entonces tenemos que dejar malos hábitos.
y renovar nuestra mente. ¿Cómo la vamos a renovar nuestra mente? Precisamente estudiando la palabra del Señor, haciendo lo que a Dios le agrada. No dejando esos patrones viejos de nuestras vidas, sino transformar constantemente. Uno de los ejemplos que yo puedo dar, antes de conocer al Señor, a mí me han dicho de todo, los médicos que me operaron del ovario antes de conocer al Señor, que tenía un hígado graso, que ya tenía diabetes 1 y un montón de enfermedades que lamentablemente padecemos muchos de nosotros. ¿Por qué? Por la mala alimentación, por esos malos hábitos que tenemos nosotros. Sabemos que nos puede hacer daño el hígado, la fritura, los dulces, los azúcares, las galletas, los panes, pero sin embargo seguimos comiendo. ¿No es así? Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo vamos a estar sanos? ¿Cómo? Entonces esos viejos hábitos tenemos que dejarlos. Les estoy hablando en cuestión de comida, ¿no? En cuestión de la enfermedad. Nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Si tú estás sana, tú estás bien, vas a darle al 100% el servicio al Señor. Si estás enfermo, estás achacoso, no te van a dar ganas ni siquiera para levantarte de tu cama. Y eso son hábitos que todavía no dejamos. Tenemos que cuidarnos, tenemos que vivir una vida plena, una vida, si bien es cierto, la palabra del Señor cala en lo más profundo de nuestro ser, pero también nosotros tenemos que ser, ¿qué te digo? Tenemos que poner la primera piedra, tenemos que ser personas de fe y dar el primer paso. Si estoy mal en una cosa, tengo que seguir ahí, perseverando y buscando la manera de que Dios trate de solucionar las cosas. No esperar sentados que te caiga el milagro. Esos son los malos hábitos que a veces tenemos nosotros, ¿no? Que si no trabajamos, nos lamentamos, y no trabajamos, pues yo era de las personas que entregaba el currículum como volante a todos sitios. Si me cae, me cayó, y si no me cae, gloria a Dios. Y eso que no conocía a Dios. Así era cuando, ahora ya no, pues ahora ya me dedico exclusivamente a consentir al pastor. Ya no trabajo. Él trabaja por mí. Y le doy gracias a Dios. Ya trabajé un poco. Entonces, esas cosas nos pide el Señor, que si bien es cierto, vivimos en este mundo, y este mundo es tan malo. Tú prendes la televisión y ves la noticia, y la noticia es negativa. No hay cosa buena que te puedan dar. ¿No es así? Entonces, tú ves ahí, tu espíritu se contrista de ver tanta maldad, tanto daño. Vivimos en un mundo malo. Vivimos en ese mundo malo. Entonces tenemos nosotros que estar fuertes en la palabra del Señor, orando, estudiando la palabra del Señor, cambiando esos malos hábitos nosotros, llenándonos de la palabra del Señor en nuestros pensamientos, para que nosotros podamos comprobar si lo que dice el Señor es buena, agradable y perfecta. Esa es la renovación de nuestra mente. Como cuarto punto es, en nuestras vidas realmente se están evidenciando los frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos dignos de arrepentimiento, dice que se ve en la práctica de nuestra conducta diaria, en nuestros pensamientos. Cuando los 3 puntos anteriores que habíamos hablado, ¿no? El cambio de mentalidad, el asumir el compromiso verdadero con el Señor, la renovación de hábitos y de mente, nosotros tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento. Es un cambio total.
un cambio total en el pensamiento, en la conducta, en nuestra manera de vivir. Es un cambio completo en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes. Y ya sabemos qué es pecado y qué es justicia a la luz de la palabra. ¿No es así? Entonces, esos frutos de arrepentimiento se tienen que evidenciar en nuestras vidas. Porque así como muchos de nosotros decimos, oye, qué pena que fulano de tal, a mí me da muchísima pena, el Señor en su tiempo perfecto ha usado a grandes hombres de Dios para poder predicar la palabra. Bien, pero se han desviado del camino. Y ahora hacen de la piedad ganancia. Eso no queremos hacer nosotros aquí. Estamos en una iglesia de sana doctrina, donde les sirvamos sin esperar recompensa alguna, sino en gratitud a ese Padre Celestial que nos ha regalado por su gracia y misericordia su salvación y una vida eterna, que es a la que yo tengo que apuntar. Yo quiero ser arrebatada. ¿Ustedes lo quieren? Hagan lo que está escrito en la palabra de Dios. Los frutos de arrepentimiento bíblico está escrito en la palabra en Efesios 4:24. Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Y debemos desear andar en justicia y en verdad. Esos son los frutos de una conversión real en la vida de una persona. Amén. En Tito 2, 11 y 12 nos dice, en Tito 2, 11, 12 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Son estas 4 evidencias que tiene que hacer, que tenemos que demostrar como cristianos que somos, para saber si realmente estamos en una verdadera santificación para con Dios, si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente seguimos en ese proceso de santificación. Son 4 evidencias que tenemos que cultivarlas a la luz de la palabra del Señor. Amén. ¿Te falta tiempo? Como conclusión, entregarnos a Dios en cuerpo y alma es una muestra de agradecimiento, es una respuesta amorosa que nosotros tenemos para nuestro Creador, que por su gracia, por su cuidado, por el amor inmenso que nos tiene, Él nos ha regalado la salvación. Debemos de librarnos, dice, de la trampa de confiar en nosotros mismos, utilizar lo que tenemos para el bien, entregándonos al Señor primero, el Señor que use nuestros talentos, todo lo que nosotros somos, para que a través de nuestros talentos incluso podamos nosotros motivar a esa gente que vive en la oscuridad y poder enseñarles que tenemos a un Dios todopoderoso a quien servimos por gratitud. Nuestra entrega debe estar llena de pasión, de fervor, de entusiasmo. Tenemos que reflejar el celo por su obra,
el celo por ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Muchos de nosotros a veces nos olvidamos. Entregarnos a Dios en cuerpo y alma es un acto de amor, como les dije, de adoración, de compromiso. Ordenar nuestras vidas, ya no vivir como vivíamos antes. Ordenarla, estamos en ese proceso de seguir mejorando cada día más, día a día. Entregarle al Señor todos los días de nuestra vida, nuestro cuerpo, alma y mente, para que Él siga trabajando con nosotros. Reordenar nuestras vidas, ya les he dicho, ¿no? Tomar nuestra cruz todos los días. Todos los días tienes que estar pendiente de lo que Dios ha hecho en tu vida, del sacrificio que el Señor Jesús ha hecho en esa cruz. Aprender a valorarla, aprender a respetarla. Y a través del estudio de la palabra, definitivamente nuestra mente va a ser renovada como realmente quiere el Señor. Si antes éramos vinagrillos, ahora por lo menos ya somos cariñosos, fiables. Reordenar, o sea, mejor dicho, dedicarnos y hacer el bien en todas las áreas de nuestra vida. Comprometámonos con el sacrificio del Señor, comprometámonos con Él. No necesitas estudiar para poder hablarle traer a un hermano a la iglesia, no necesitas tener estudios teológicos, no. Háblale del sacrificio que el Señor Jesús ha hecho en esa cruz, cómo el Señor Jesús nos ha llamado a nosotros. Él ha usado miles de cosas para traernos a los pies del Señor. Como anécdota les digo, a mí me trajo por amor a la música, ¿no? La música, cuando escuché esas músicas bonitas que alababan al Señor, en aquel tiempo que yo viví en Venezuela y me encantaba bailar el merengue, y cuando escuché aquí, sabemos que muchas veces utiliza así el Señor esas circunstancias, escuché un merengue cristiano. Hoy por hoy sabemos que no debemos estar moviendo el esqueleto como movíamos antes, ¿verdad? Tenemos que ser sobrios, cuidadosos y cautelosos. Pero en ese tiempo, en mis inicios de cristiana, me encantaba mover el esqueleto. Entonces, escuchar ese merengue dominicano, ese merengue de ríos, cuando es guerra, yo estaba en mi salsa, como quien dice, como decimos acá en Perú. Y a través de esa música el Señor me trajo con lazos de amor. ¿Quieres bailar? Ahora vas a bailar. Y bastante que vas a bailar. Y me trajo a la iglesia. El Señor utiliza mil de circunstancias para traernos a la iglesia. Pueda que tu familia esté pasando alguna circunstancia. Pueda que tus vecinos estén pasando alguna circunstancia. El día de ayer me dio muchísimo gusto. Hemos orado, como iglesia hemos orado por un vecino que teníamos, ¿se acuerda? Que estaba muy mal del pulmón y que ya lo iban a dializar y todo. Del riñón, que ya lo estaban a punto de dializar y estar todo el tiempo entubado. Y lo hemos visto ya caminando. Dios no es bueno. Dios no obra de esa manera. A mí esa es la respuesta que Dios me da. Dios mío, las oraciones son poderosas, Señor. Gracias te doy, porque tenemos una iglesia que ora constantemente y tenemos que seguir orando y orando. Ahora ya, por lo menos somos personas dadivosas. Antes éramos egoístas. Hoy por hoy somos personas dadivosas, nos preocupamos por el prójimo. Y sigamos haciendo el bien al prójimo. Tú haces el bien al prójimo y Dios se encargará de ti. Amén. Hay mucha gente en la calle que necesita escuchar la palabra del Señor. Prepárate, hermano.
estudia, haz un compromiso con el Señor. No solamente seas cristiano de domingo. El ser cristiano no te hace que tú vengas aquí los domingos a sentarte, sino que tenemos que dejar nuestras comodidades para poder enseñar, para poder guiar a esa gente que está en las tinieblas. Y la gente que te da a ti, cuídala. Cuídala. Vas a poder traer acá a la iglesia, vas a escuchar de la palabra, pero tu testimonio va a hablar. Tu testimonio va a hablar. Cuídala mucho. Amén. Entonces, esas 4 evidencias a nosotros nos hace que estamos en el camino correcto. Una vez más les voy a repetir. El cambio de mentalidad, asumir un compromiso verdadero, renovar nuestra mente, quitar todo mal hábito y como tal tendremos el fruto digno de arrepentimiento. Amén. Porque ya nada nos puede a nosotros como cristianos que estamos preparándonos, estudiando. Yo tengo esa bendición de poder asistir a todas las enseñanzas del pastor Salvador. Si bien es cierto, no estaré visiblemente, estoy a su costado, pero la palabra dice que nunca regresa vacía. Tengo la bendición también de poder, cualquier duda que yo tenga, consultarle, pero esto has dicho y esto, ¿cómo es? Esto debe ser así, debe ser... Y nos ponemos nosotros a dialogar y nos podemos, y me enseña, me guía, me orienta, y qué bueno. Escuchamos también a muchos predicadores buenos de sana doctrina. Ya sabemos diferenciar qué es doctrinal, qué pastor saca el texto del contexto para su conveniencia. Escuchamos también hombres de Dios, no solamente cristianos, católicos, para saber qué cosa piensan. Escuchamos a una mujer judía que vivió por años en Argentina y se convirtió al cristianismo y hoy por hoy está en Israel. Ella nos guía, nos enseña en lugares donde creció Jesús, o sea, es historiadora. Y cuando ella te enseña, te lleva a esos momentos. Búsquenlo. Y sin ir muy lejos, tenemos aquí a un hombre de Dios que también lo escuchamos, el pastor Jonathan, que también lo escuchamos. Aparte de escuchar al pastor Nicolás, aparte de escuchamos a varios hombres, y tú vas a saber discernir qué es bueno y qué es malo, desechar lo malo para hacer lo bueno. Busquen a Dios, primeramente a Dios y su justicia, y Dios para el resto. Nos conviene. Nos conviene. Y como por último les voy a dar la última palabra que Dios puso en mi corazón. Está en 1 de Tesalonicenses 5:23. Dice el Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Irreprensible. Tenemos que cuidar con temor y temblor nuestra salvación. No todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hermano, tenga mucho cuidado, no todos, sino todo aquel que haga la voluntad del que nos creó, de nuestro Padre Celestial. Amén. Esta mañana les quise dar este mensaje. Yo sé que la palabra nunca regresa vacía, porque primero ha sido para mí. Les soy sincera. Y esto no desde ahorita, desde hace muchísimo tiempo.
Pero Dios me dio sus tiempos para yo poder expresar lo que yo sentía. Para que también a mí me dé mi jalón de orejas. Porque yo ya estaba cómoda. Sí, bien, comodita estaba ya. Pero no, Él me dio un jalón de orejas. Si no te preparas, si no estudias, no estarías aquí de frente. ¿Qué puedes enseñar? ¿Cómo te voy a utilizar si eres sierva inútil? Así me sentí. Y así me siento. Sierva inútil. El Señor usó al burro de Balaam. ¿Por qué no nos puede usar a nosotros? Nos puede usar. Prepárense, hermanos. Amén. Esa es la palabra del Señor que vino en mi corazón y que quise en esta mañana entregárselos, darles a conocer lo que también lo está haciendo conmigo. Una vez más, gracias por haber escuchado esta prédica. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor y cada día sigamos la cruz de Cristo Jesús. ¿Amén? Gracias, hermanos, por vuestra atención. Hoy quiero saludar. Vamos a orar. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie para orar y darle gracias al Señor por este tiempo precioso. Una vez más, bendito Dios, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, Señor, que sé que no regresará vacía y que dará fruto al 100 por 1. Y hoy te ruego, Señor, por todos aquellos que aún no te conocen, Señor, tráelos con lazos de amor, para que sean salvos y puedan experimentar lo grandioso y maravilloso que es estar en tu presencia. Yo te doy gracias por todo lo que tú vienes haciendo por esta congregación, Señor. Sabemos que tu Santo Espíritu está en medio de nosotros, ayudándonos, apoyándonos para hacer tu obra, Señor, porque la obra es tuya, bendito Dios. Todos nosotros te pertenecemos, bendito Padre Celestial. Yo te doy gracias, bendito Dios. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza en tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos, porque me han permitido enviarles este mensaje. Un saludo a todos mis hermanos que están a través de este medio: Chile, Argentina, Uruguay, Suiza, Bélgica, México, Estados Unidos, Fuerteventura, España, Perú, Costa, Sierra y Selva. Tenemos ahí personas que nos están viendo. Gracias. Un abrazo fuerte de parte de la Iglesia Berea del Perú. Gracias. Feliz día.